Hola, mi nombre es Ogni Arias. Yo soy maestrante de Derecho Procesal Civil en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y es para mí grato poder compartir con ustedes en este curso Jurisdicción Ordinaria en materia de niños, niñas y adolescentes el desarrollo de los principios procesales contemplados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como los principios rectores generales en el proceso de esta materia especialísima. Ya sabemos que un procedimiento judicial es el conjunto de requisitos exigidos por la ley procesal para que se pueda llevar a cabo la resolución de un conflicto por parte del juez, con todas las garantías que el debido proceso contempla en nuestra Constitución. Nuestra ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, por ser una materia especialísima, como ya mencionamos, contempla varios de estos procedimientos, a saber, el procedimiento ordinario, o también conocido como el contencioso, el procedimiento voluntario, el procedimiento de adopción y el procedimiento administrativo. Como preámbulo al conocimiento, es oportuno refrescar cuáles son los principios generales que rigen los procedimientos a fin de que se efectúe ante la autoridad judicial las diferentes etapas o fases que se requieren para finalmente se pueda dilucidar una controversia o pretensión. El primero de estos principios generales del procedimiento judicial es la gratuidad. Este supone que la administración de justicia no es onerosa, no tiene costo, de tal manera que toda persona sin necesidad de dinero pueda acceder a la instancia sin necesidad de pagar costos, costas o multas establecidas por el Poder Judicial. Este principio también establece que todas las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos que se traten sobre la defensa e intereses de los niños, niñas y adolescentes no se podrá cobrar emolumento ni aceptar remuneraciones. Así que se entiende claramente que estamos hablando de que es un servicio gratuito. El segundo principio es el principio de inmediatez. Constituye entonces un requisito de procedencia, es decir, permite que proceda la acción de tutela a modo que, o de modo que se permita con esto cumplir con el propósito de la protección inmediata y por tanto efectiva de los derechos fundamentales, cuando estos resulten afectados por la acción u omisión de autoridades públicas o de los particulares en los supuestos establecidos en la ley. También tenemos el principio de celeridad. Este principio asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo, es decir, la continuidad, la continuidad del proceso hasta el final. Hablemos ahora del principio de identidad física del juzgador. Este principio contempla que la sentencia judicial debe ser dictada por los miembros o por los mismos jueces que intervinieron en el debate desde su inicio hasta el final. Este principio también tiene que ver con el derecho a que las partes puedan conocer quién es su juzgador, ya que existe el derecho de poder recusar a ese juez si se incurre de alguna manera en alguna de las causales que establece la ley sobre la recusación. También tenemos el principio de igualdad de las partes. Este quiere asegurar que los tribunales mantengan a las partes con los mismos derechos, facultades y garantías que son comunes a ellos, sin preferencia ni desigualdades. Y en este mismo sentido, se establece que los términos y recursos concedidos a una parte se entenderán entonces concedidos a la otra de la misma forma. Así que esta disposición de la ley permite entonces que siempre haya una igualdad, tal cual como lo establece el principio que hemos mencionado. Y como último principio general, queremos destacar el de la preclusión. Este se refiere al agotamiento o extinción de, del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo o algún acto incompatible. Este principio procesal presupone que el juicio se divide en etapas.
cada una de las cuales requiere la clausura o cierre del anterior, sin posibilidad de renovarla. Y podemos poner como ejemplo para entender lo que implica la preclusión o el principio de preclusión es que para iniciar, por ejemplo, la etapa de pruebas, debió haber cerrado o precluido la etapa de la contestación de la demanda. Entonces podemos entender de esta forma sencilla que si no cierra, vamos a decirlo así, utilizando esa expresión técnica, la primera etapa que mencionamos, no puede iniciar la segunda, o en este caso la tercera de todo el proceso. Estamos hablando de las pruebas. Esto solo a manera de ejemplo. Ahora nos enfocaremos en los principios rectores o guiadores que contempla el procedimiento ordinario o contencioso, que no es más que el procedimiento uniforme para tramitar y decidir todos los asuntos de naturaleza contenciosa que sean conocidas por los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, según la ley orgánica que lo regula en su artículo 450. El primero de estos principios se refiere a la oralidad. Y es que cuando hablamos de este principio, nos estamos refiriendo a que todos los actos procesales deben darse de viva voz, reduciendo las piezas escritas a lo que sea estrictamente indispensable. Así que se espera que lo comunicado o expresado en las audiencias sean principalmente de forma oral. Ahora hablemos del principio de inmediación. Este principio se refiere a la forma en que el juez asimila o toma contacto con el material de conocimiento y con los intervinientes en el mismo. Se dice que este principio está íntimamente ligado al de la oralidad en vista del contacto directo y personal del juez con las partes y con todo el material del proceso. Seguidamente tenemos el principio de concentración. Este principio consiste en que debe concentrarse en una misma audiencia tanto la persona del juez, que va a dirigir el debate, como las partes y la evolución de todas las pruebas. Todo esto con la finalidad de evitar retardos innecesarios, de modo que se garantiza que el juzgador tenga un conocimiento personal, directo y actual del asunto tratado. Ahora tenemos el principio de uniformidad. Este indica que los asuntos contenciosos, no contenciosos y de adopción en materia de niños, niñas y adolescentes se tramitarán y decidirán conforme a los procedimientos contemplados en la ley, es decir, en la LOPNA. En consecuencia, los tribunales de protección deben circunscribirse única y exclusivamente a los procedimientos previstos en esta ley, debiendo de abstenerse de aplicar otros procedimientos para conocer los casos referidos a niños, niñas y adolescentes. También tenemos el principio de medios alternativos de solución de conflictos. Este principio permite resolver un litigio sin recurrir a la fuerza o sin que lo resuelva un juez. Es un mecanismo que conduce a la solución de conflictos jurídicos por otras vías que no sean la justicia institucional, tradicional u ordinaria. Siendo entonces la mediación un proceso informal en el que un mediador, que está obviamente capacitado para ello, ayuda a las partes a alcanzar una resolución negociada respecto a una controversia. Ahora hablemos del principio de publicidad. Constituye una de las garantías fundamentales del derecho al debido proceso, pues además de permitir a las partes el ejercicio de su defensa, hace más transparente la actuación del sistema de justicia, permitiendo la Contraloría Social. Así que se puede ver entonces el accionar de los jueces. Sin embargo, es de destacar que en materia de niños, niñas y adolescentes, pueden establecerse ciertas limitaciones para garantizar sus derechos y desarrollo integral. Y si bien es cierto que se prevé que las audiencias sean públicas, pueden haber dos excepciones. Una es que cuando la ley así lo establezca, esa sería la primera excepción, y otra es que a criterio del juez, si él ve que es necesario proceder a puertas cerradas, bien sea total o parcialmente, para poder garantizar la seguridad, la moralidad, la protección
de las personalidades, de alguna personalidad o de alguna de las partes, inclusive también alguna de las personas que están notificadas para poder participar en el proceso. También tenemos ahora a continuación el principio de simplificación. Se refiere a que los juicios sean más ágiles y sencillos, lo más sencillos posible, solo con los formalismos necesarios, utilizando un lenguaje simple y claro, de manera que se garantice la simplicidad, brevedad y eficiencia. Se espera que los jueces deben evitar toda dilación procesal, así como vigilar las actuaciones improcedentes de las partes, debiéndolas rechazar, por supuesto, cuando sean improcedentes, y de esa manera lograr la eficacia del sistema de administración de justicia. También hablaremos de el principio de iniciativa y límites de la decisión. Aquí el juez solo puede iniciar el proceso a instancia de parte. Sin embargo, en esta materia, que es especialísima, como ya hemos dicho, el juez podrá iniciar el proceso de oficio siempre y cuando la ley lo autorice, en virtud del interés superior del niño. También establece que solo podrá atenerse a lo alegado y probado en autos, por lo cual su pronunciamiento debe limitarse solo a lo que ha sido pedido y probado. Ahora tenemos el principio de dirección e impulso del proceso por el juez. Aquí el juez es el director del proceso, así que debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. No se concibe que el juez se divorcie, se olvide por completo de dirigir las actuaciones que sean conducentes a la resolución del juicio. También tenemos el principio de primacía de la realidad. Este principio establece que el juez debe orientarse a la búsqueda de la verdad e inquirirla mediante cualquier medio a su alcance, prevaleciendo la realidad sobre las apariencias. En consecuencia, en todas las instancias de esta competencia se espera que los jueces no sean una simple figura fría en el proceso, sino que se les atribuye entonces más bien un rol realmente protagónico, proactivo, en virtud del fin perseguido por el sistema de protección. Ahora tenemos el principio de libertad probatoria. Este principio establece que las partes y el juez pueden valerse de cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y será apreciada o valorada según las reglas de libre convicción razonada. Es interesante que en materia de niños, niñas y adolescentes se le confiere al juez potestad probatoria con vista a la necesidad que tiene de buscar la verdad real. Así que puede tomar parte activa en la incorporación de la prueba y control de la misma. Y se le permite dictar su decisión con fundamento a su libre convicción razonada, siempre con miras a la aplicación de la equidad. Tenemos ahora también el principio de lealtad y probidad procesal. Aquí se vislumbra el deber de las partes y sus apoderados en actuar con lealtad, es decir, con la honestidad que se le debe a otra persona, siendo la virtud de ser fieles a nosotros mismos y a los principios morales. Estos son requisitos conductuales que se les exige a litigantes, a los abogados, en su actuación en el proceso. Nunca se debe olvidar, y esto es importante resaltarlo y de hecho lo repito para enfatizarlo, nunca se debe olvidar que los valores morales constituyen regla para juzgar las actuaciones ante la jurisdicción. También tenemos la notificación única como principio. Sí, este principio garantiza la celeridad y brevedad del proceso, que constituye una de las características esenciales de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Su objetivo es evitar las dilaciones generadas por notificaciones innecesarias, muchas veces empleadas como estrategias procesales desleales dirigidas a desmejorar el trámite del proceso, de hacer lo que se haga lento, ¿sí? Dificultar las acciones. De modo que, una vez notificado el demandante o el demandado, las partes quedan entonces a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación, salvo casos expresos en la ley. Y finalmente,
la defensa técnica gratuita como último principio, de acuerdo a los que tenemos o de los que estamos analizando en la ley. Este principio establece que las partes pueden contar con asistencia técnica gratuita en todo estado y grado del proceso, para garantizar la defensa efectiva de sus derechos e intereses. Así que, de ser necesario, las partes podrán solicitar dicha asistencia o el juez podrá designar un defensor público, si lo estima conveniente, apelando al precepto constitucional de que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa mediante un defensor. Un defensor puede ser gratuito, es decir, un abogado, en caso de que no cuente con los recursos económicos necesarios. Bueno, como hemos visto, como, con esto pues, hemos podido resumir de forma simple pero significativa los 6 principios generales que rigen el proceso jurisdiccional venezolano y los 14 principios rectores que envuelven la actividad procesal o procedimiento ordinario, en este caso contencioso, según el artículo 450 de la LOPNA, la Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes. Ha sido para mí un gusto haber expuesto para ustedes este tema. Gracias.